Listo. Bueno, entonces, hasta aquí habíamos llegado. Bueno, también otra característica de la evidencia digital es que es alterable o modificable. Es decir, se puede manipular y en realidad cualquier cosa se puede manipular, pero muchas veces no se tiene la tecnología o los conocimientos necesarios para identificar esa manipulación. O sea, la falsificación se da a veces con mucho cuidado y si no somos expertos, es probable que demos por válida una evidencia que en realidad no lo es. Pero bueno, no tenemos cómo escapar a esa situación, digamos. Uno hace lo que puede en función de los términos y las herramientas y los métodos que conoce, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el caso de imágenes, que son las que usualmente más se falsifican o se falsean o se trucan, etc. También se dice que la evidencia es anónima en cuanto a que no se puede identificar el autor material de las mismas, el autor en cuanto a la persona que ha generado esa evidencia, ¿no? El Juancito Pérez, DNI número tal. Nosotros podemos identificar al usuario, puedo identificar la cuenta de correo, puedo identificar el alias de una aplicación o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera puedo asegurar con plena certeza a partir de la evidencia digital que eso ha sido realizado por una persona en particular. Supongamos que nosotros estamos analizando un correo electrónico, entonces por la dirección IP decimos, este correo salió de una computadora del domicilio tal. Va la policía a ese domicilio, encuentra la computadora, pero ahí viven 5 personas. Bueno, ¿cuál es la persona que efectivamente utilizó la computadora para mandar el correo? Porque el usuario puede decir, sí, es mi cuenta, pero yo siempre la dejo abierta y no sé, alguien puede haber venido y haber enviado el correo en mi lugar. Es decir, hay otras circunstancias que forman parte de la investigación policial, la que terminan por confirmar quién es la persona física que actuó en esos casos, por ejemplo. Entonces, por eso también se dice que es anónima en cuanto a que no se puede dar plena certeza de eso. Como si ocurre, por ejemplo, con el ADN de una persona, ¿no es cierto? Sí se puede llegar a identificar, incluso con un porcentaje muy alto de exactitud, digamos, entre el ADN de la persona y el ADN obrante en la evidencia material o lo que fuera. Otra característica que es propia nuestra, digamos, o sea, de la evidencia digital, es el conjunto de metadatos, o sea, los datos adicionales que normalmente no están visibles con las herramientas tradicionales, pero que son datos referidos al archivo que contiene la evidencia digital. Como por ejemplo la fecha de último acceso o en el caso de las imágenes, el modelo de cámara utilizada para tomar la fotografía, en algunas aplicaciones y de acuerdo al caso las coordenadas de geoposicionamiento, en fin, la fecha y hora que muchas veces está asociada a la fecha y hora del equipo. En ese caso hay que considerar si estoy hablando de un equipo que está residente, digamos, ubicado físicamente en Argentina o en el extranjero, etcétera, etcétera. Todo lo que es metadatos, es decir, datos adicionales propios del archivo que están por fuera, por eso se llaman metadatos, también son de mucho interés cuando uno va a trabajar con la investigación criminal, sobre todo. A ver, esperen que acá hay alguien que está queriendo entrar. Valeria, vamos a admitir la Valeria también. Bueno, entonces, seguimos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la evidencia? Porque no cualquier cosa puede ser considerada una evidencia. Para que algo se considere una evidencia, nosotros necesitamos primero mantener el debido registro. Es decir, tiene que haber una documentación del registro de transacciones de procesamiento que se realizan con ello. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a hacer una pericia y obtenemos sobre un correo electrónico, por ejemplo, tenemos que hacer constar en nuestro informe de pericia cada uno de los pasos que hemos desarrollado para obtener esa evidencia, ¿no es cierto? Que se entró, se ingresó a la cuenta tal, se accedió al correo
digital, que es el mismo que obra impreso en el expediente. De allí se accedió a la cabecera, la misma queda resguardada en el pendrive número tal, etcétera, etcétera, y del análisis de la cabecera se deduce esto, lo otro, etcétera. Ese registro de transacciones, cuando nosotros trabajamos con eso, por ejemplo, si nosotros vamos a sacar la cabecera de un correo y la vamos a dejar en un pendrive, lo primero que hacemos es hacer una copia de imagen de ese pendrive y además le aplicamos una función hash para que no se altere la evidencia en cuanto a que alguien pueda trabajar. A ver, un segundito que le contesto, sí, ya estamos. Perdón, es para contestarle a Elisa que se quede tranquila. Entonces, todo este registro es necesario. Si yo aporto una evidencia de la cual no puedo dar cuenta de cómo la obtuve ni todos los pasos que realicé para obtenerla, entonces no es válido. ¿Ya? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el abogado dice, bueno, yo acá tengo como evidencia, ¿no es cierto?, el print pantalla o una foto del celular con el mensaje de chat de fulano. ¿Ya? Ah, a ver, un segundo que le paso la dirección a él. Ahí está. A ver, 2 personas han accedido a la celda. Ahí está. Ay, por Dios. Admitir todo. Listo. Bueno. Para esto es importante lo que dice allí, las políticas sobre los registros electrónicos. ¿Qué políticas? Lo que nosotros le llamamos políticas son los procedimientos y las cosas que se estipulan desde el derecho procesal respecto de cómo se tiene que salvaguardar la evidencia. Uno de esos grandes elementos es lo que conocemos como la cadena de custodia, ¿no? El segundo requisito es cumplir con los criterios de admisibilidad. Estos criterios no los definimos nosotros, sino que ya se definen en cuanto a la conformidad, digamos, y lo que dispone el derecho procesal al respecto. Por ejemplo, cómo se establece la autenticidad en esos medios electrónicos. Si son confiables los registros electrónicos que generan esos sistemas electrónicos o informáticos. Por eso, cuando yo les digo, el abogado viene con una foto del chat, ¿no es cierto?, una foto del teléfono, de un chat, eso no es una evidencia digital, porque cualquiera podría, y nosotros sabemos que se puede hacer, trabajar con un PowerPoint, alguno de estos software, ¿no es cierto?, y generar una foto y decir, acá está, este es el chat. Lo que se requiere para certificar esa foto es acceder al chat, buscar toda esa información y que un perito obviamente recorra todo lo necesario para certificar que ese mensaje existe y en ese dispositivo. Están completos los datos que se presentan en los archivos porque también muchas veces ocurre que cuando se hace recuperación de archivos borrados, estos no se encuentran completos, entonces tampoco es admisible si los datos no están completos. ¿Y cómo fueron obtenidas? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? O sea, la parte metodológica, la parte del proceso del análisis forense es fundamental para sostener la admisibilidad de la evidencia. Entonces acá, ¿qué es lo que interesa? Todo lo que vienen a ser las estrategias de control de integridad y de correlación de eventos y registros, que lo que hace es la visión que nosotros le damos, la visión técnico-ingenieril, digamos, que le damos al proceso del análisis digital en general, ¿no? Bien. El valor probatorio de la evidencia digital tampoco depende de nosotros, pero estas son preguntas que se hace el juez y en base a eso transforma una evidencia digital en una prueba. Se puede confiar plenamente en el informe pericial, es decir, no le cabe ninguna duda de que el informe está bien hecho. Los procedimientos utilizados son los adecuados. El manejo y el control de la evidencia también. Son reconocidos los métodos y las herramientas utilizadas. Por eso es muy importante, digamos, dar a conocer la metodología, las herramientas, lo que uno utiliza. En muchos casos, por ejemplo, en los casos penales en los que intervienen los ministerios públicos, habitualmente hay un dispositivo que se llama UFED, que es el que hace la extracción de todo el contenido de los teléfonos celulares.
Entonces, eso ya es sabido en el contexto judicial que la extracción del teléfono celular, al ser una extracción automática, es válida, porque esas herramientas son totalmente confiables. Nadie va a dudar de la información contenida o extraída, digamos, a través del usuario. Y también tiene mucho que ver el entrenamiento y las habilidades del perito, ¿no? Respecto de, por ejemplo, si tiene trayectoria, si tiene experiencia, si se ha capacitado, etcétera, etcétera. No es porque eso lo vamos a poner nosotros en nuestro informe, sino porque esto muchas veces cuando se hace el sorteo de peritos o cuando se propone un perito de parte, normalmente lo que hacen es analizar el currículum del perito para saber si realmente está formado en ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer una pericia de base de datos no es sencillo. No es sencillo cuando uno, pongamos un caso extremo, no conoce ni siquiera la estructura de la base de datos. El diagrama de entidad-relación no se conoce, no se sabe nada, no se sabe en qué motor está, etcétera, etcétera. Entonces allí, convocar a un perito cuando se tiene que hacer una auditoría perdón, una pericia sobre base de datos es complejo si es que no es alguien experto y que durante mucho tiempo haya manejado bases de datos como para trabajar con confianza con todas las herramientas de soporte de las bases de datos. El requisito número 4 tiene que ver con el proceso de preservación, transformación y recuperación de la evidencia digital. Esa ¿Puedo hacer fotito una que... pregunta? Sí, por supuesto, adelante. Mire, en el caso anterior, Sí, usted decía traer, digamos, una persona que sea experta en base de datos y que nos pueda ayudar, pero la responsabilidad es del perito sí, por frente al supuesto. juez, ¿no? Sí. Y, y esa relación, o sea, el perito va a presentar el informe pericial, pero no va a nombrar que la parte de base de datos la hizo una No, persona específica. sí, sí. Lo tiene que nombrar también. Pero, o sea, ¿qué es lo que tenés que hacer? Suponete, qué sé yo siempre me pongo como ejemplo que yo de redes no sé nada. No es que no sepa nada, sino que no sé lo suficiente como para hacer una pericia de redes, suponete, ¿no es cierto? Que haya que ver, entrar y sacar los paquetes de red y ese tipo de cosas, paquetes de datos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo digo, necesito un auxiliar y lo designo a fulanito de tal, que sé que maneja muy bien redes, que sabe qué es lo que tiene que hacer, que conoce ese software, etcétera, etcétera, y que con plena confianza me va a colaborar en esto, lo presento ante el juez como auxiliar y entre los dos hacemos la pericia. ¿Me entendés? No Ah, está bien. puedo no presentarlo, porque obviamente estoy falseando información, no es que yo decir, mirá, vení a hacérmelo vos, que después yo firmo. No, no se trata de eso. ¿No es cierto? Sino que en realidad se conforma un equipo con esa persona o esas personas. A veces hay causas que son muy engorrosas, ¿no es cierto? Y que uno no tiene plena capacidad para comprender toda la magnitud. Pero como uno es el perito designado, se aboca a la gran tarea de coordinar los esfuerzos de todo y hacer que esto sea exitoso, digamos. ¿Entendés? Como que cambia un poquito el rol. O ya dirigís un equipo de trabajo para resolver la pericia. ¿Da? Sí, Bien, gracias. ok. Entonces, el requisito 4 habla de la preservación, transformación y recuperación de la evidencia digital. Yo les decía aquí que esto que ven acá es un duplicador, es decir, esto es, por ejemplo, un disco de una computadora secuestrada y acá lo que hace este dispositivo es clonar en dos copias, una que le llamaríamos original o primera versión o primera prueba, y otra que sería la copia imagen. De manera tal que esto se copia tal cual está, copia imagen, a nivel clonación, digamos, y luego lo que hacemos nosotros es reservar uno de estos como original, que contiene la evidencia digital, y el otro para hacer el análisis forense. De manera tal de que si acá nosotros rompemos, borramos o pasa algo, bueno, siempre tengo el otro dispositivo de resguardo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que cuando nosotros hacemos una pericia, tenemos que prestarle mucha atención al dispositivo que va a tener esa evidencia porque debe permanecer en el tiempo, cosa que
es un verdadero dolor de cabeza. Hoy nos ocurre, por ejemplo, con los CD. Ya las notebooks y las computadoras más comunes no traen lectograbadora de CD. Si uno quiere acceder a un CD, tiene que tener una lectograbadora externa, digamos así, ¿no es cierto? Porque ya son pocas las máquinas que vienen con esos dispositivos, digamos, incluidos, como las Only One y ese tipo de cosas. Si vamos un poco más atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar con los disquetes, por ejemplo, que mucho menos encontramos lectograbadoras de disquete, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy nosotros utilizamos, la última tecnología puede ser, por ejemplo, dejar toda la evidencia, nuestro informe y las cosas que encontramos, etcétera, etcétera, entregamos en nuestro informe de pericia con un disco externo, ¿no es cierto? Y ahí está todo, que hoy es lo mejor que podemos colocar en cuanto a seguridad, porque yo al disco lo puedo hashear, ¿no es cierto? En cuanto a seguridad física, porque también lo podemos colocar, digamos, dentro de la caja que viene el disco externo, eso la puedo sellar, la puedo firmar delante del escribano, delante del juez, del oficial de justicia, etcétera, etcétera. Entonces tengo 1000 formas de decir esto va a quedar ahí muy bien resguardado. Pero hoy hay que ver qué pasa dentro de 5 años, dentro de 3 años, dentro de 10 años, en donde obviamente toda esta tecnología va evolucionando. Entonces, uno se asegura, digamos, de la mejor manera que esa evidencia permanezca en el tiempo, el mayor tiempo posible. Lo que se estila también es que cuando sea posible, los archivos se generen o en modo TXT, como archivos planos, ¿no es cierto? O en modo PDF, como archivos de formato no editable, que se llame, es decir, que quedan así estáticos y que hasta ahora pareciera que son formatos de datos que se mantienen inalterables en el tiempo y que siempre hay alguna herramienta que nos permite visualizar. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo importante? ¿Cuánto sabe el perito respecto del tipo de soporte y formato de almacenamiento, las políticas de resguardo y recuperación de datos que él tiene para su propio trabajo y además que se aplican en el contexto de los juzgados? Porque esa es otra cuestión, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, los juzgados penales hoy en día tienen muchísimos dispositivos secuestrados en causas penales. Pero si esos dispositivos secuestrados no son cuidados como debe ser, entonces evidentemente eso impacta sobre el resguardo y la recuperación futura que se pueda hacer de esos datos, ¿no? Entonces todo tiene que ver con todo, digamos. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como la integridad de la evidencia digital. ¿Por qué nos interesa la integridad de la evidencia digital? Al hablar de integridad, estamos hablando de que esa evidencia es válida en el contexto judicial. La integridad me certifica que la evidencia existe y que lo que yo digo de esa evidencia es totalmente válido. Entonces, no hay una posibilidad de manejar la integridad si no es por estos conceptos que yo le pongo acá, que básicamente son los procesos y las personas expertas que intervienen en eso. Un primer elemento fundamental es el comportamiento ético de los forenses. Y esto que yo les estoy hablando de la integridad de la evidencia, no es solamente la evidencia digital, sino también la evidencia no tangible, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay que hacer una pericia psicológica, por ejemplo. En el caso nuestro de la evidencia digital, tenemos que trabajar con una copia exacta de los originales. Esa es la ventaja que tenemos de decir, puedo descartar el original para protegerlo y trabajar con una copia imagen, pero no es una copia que yo hago con un control C, control V corta, como cuando uno corta y pega, digamos, habitualmente en un Word, sino que tengo una herramienta que me genera una copia imagen exacta, incluso de los archivos borrados, de ese que es el disco original, por ejemplo, o la memoria original que estoy considerando. También debemos tener presente que se tiene que establecer la trazabilidad de esos datos, ¿no es cierto? Siempre tengo que saber
cuál fue el primer punto de contacto con esa evidencia y dónde siguió y a dónde está y quiénes actuaron sobre ello. Eso tiene mucho que ver con lo que se denomina la cadena de custodia. Emplear herramientas criptográficas es muy necesario, ¿no es cierto? Todo lo que es firmas digitales, encriptación, método hash y demás, es lo que sostiene que el contenido de esa memoria o de ese archivo, de ese dispositivo, lo que fuera, ¿no es cierto? Al generar un número único que es irrepetible para ese conjunto de bits que están en ese dispositivo, me garantiza la integridad de la evidencia. Ojo, no quiere decir que no pueda ser destruida, ¿no? O sea que, por ejemplo, alguien entra y cambia algo dentro de la evidencia. Lo que sí, cada vez que yo acceda para hacer el análisis forense, voy a tener que tener a la mano cuál es el hash de ese archivo que yo estoy mirando. Entonces, lo primero que hago es validar el hash. Si veo que el hash no es el mismo, entonces evidentemente la evidencia esa ya no sirve, ha sido contaminada, ¿no? Entonces, por eso interesa mucho trabajar ordenadamente en cuanto a realizar la copia forense y en cuanto a resguardar, a aplicar por métodos de hashing, digamos, y mantener la integridad de la evidencia. También ayuda mucho cuando nosotros agregamos los metadatos en las aplicaciones, ¿no es cierto? Y también cuando es necesario y se puede, se corrobora la evidencia con una verificación redundante. Por ejemplo, como yo les decía hace rato, controlar la geolocalización de una dirección IP con más de una aplicación, digamos, ¿ya? Bien. Ahora bien, se habla también de la integridad de la evidencia digital y uno dice, bueno, pero así como el juez puede ponerle algún tinte de subjetividad a su opinión en la sentencia, ¿qué hacemos con los peritos? Los peritos también manchan la cancha, digamos, cada vez que intervienen. Entonces, hay un principio que se llama el principio de intercambio de Lockhart, que básicamente habla de que siempre que dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan entre ellos. Y en nosotros eso es totalmente evidente. Por ejemplo, si nosotros nos entregan una computadora para hacer una pericia y nosotros la prendemos, obviamente entran a funcionar procesos internos del sistema operativo que se van generando de manera automática, con lo cual van guardándose datos referente a esa acción que yo estoy haciendo, con lo cual cualquiera podría decir, ah, pero entonces toda la evidencia que está en el disco de esa computadora, usted la está contaminando. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? No, no es que la estoy contaminando. Yo estoy ahora haciendo la apertura de la computadora y la acabo de prender tal día, tal hora, delante de fulano de tal, justamente para hacer la pericia. Y sabe ese fulano de tal que está acompañándome que yo no estoy alterando la evidencia, sino que este es un proceso natural al encender la computadora, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama el principio de intercambio de Lockhart, que es, por ejemplo, en las escenas del delito, por más que el policía o el perito bioquímico, por ejemplo, esté con esos mamelucos blancos de pie a la cabeza, ¿no es cierto?, con guantes y con barbijos y un montón de cosas, de todas maneras contaminan la escena del delito. Pasando de un lado al otro, caminando de un lado al otro, cada paso que dan llevan y traen bacterias y elementos y pelusas o lo que sean, distribuyéndolo por todo el hábitat. Y, a ver, no hay otra manera de hacerlo, digamos, ¿no es cierto? O sea que se trata de minimizar lo más posible ese primer contacto con la evidencia. Pero tiene que quedar claro que es en base a esto, de que son situaciones inevitables y que obviamente en el caso nuestro provienen de las actividades automáticas que normalmente los sistemas operativos tienen sobre los dispositivos informáticos. Vamos a la escena del delito, ¿verdad? Esto es un grafiquito de la escena común. Fíjense que en esta escena hay un elemento fundamental, por eso elegí esta imagen, que es esta cinta que marca el lugar o la escena del crimen, ¿no? Entonces tenemos los policías o cualquiera que están del otro lado y acá adentro los peritos
que están marcando, ¿no es cierto?, los lugares donde encontraron las pruebas, donde encontraron el cadáver, etcétera, etcétera. Esto es una escena de un crimen común y corriente, digamos, que ocurre en cualquier parte. Pero cuando nosotros hablamos de la escena del delito informático, nos tenemos que imaginar una escena de este tipo, en donde en alguna parte hay un atacante que a través de Internet, que vaya a saber a dónde es que está él, se comunica con una red institucional del cual la víctima está colgada, digamos así, ¿no es cierto? Y hay toda una ida y vuelta de dispositivos y de cosas y que van y que viene a través del cual se establece la comunicación entre el atacante y la víctima. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que no tengo una escena geográfica cerrada. No tengo esto acá, que yo digo acá la escena es el espacio de 3 por 5 metros. ¿tá? Y todo lo que tengo que trabajar es siempre dentro de esto. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos acá es toda una red de comunicaciones de datos que tenemos que empezar a buscar cuál fue el camino entre el atacante y la víctima, sabiendo que muchas de estas comunicaciones varían de manera automática y sin control nuestro cada tanto. Por ejemplo, la dirección IP que toma el atacante, ¿no es cierto? Si él se le ocurre desconectar el módem o irse a otro lugar y volver a conectarse o conectarse con otra cuenta del proveedor de servicio o lo que sea, bueno, ya lo perdí, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la escena del delito informático? Primero, que no se circunscribe a un espacio geográfico. Nos tenemos que olvidar del tema del espacio geográfico. Pero es muy importante darnos cuenta que la justicia trabaja en función de jurisdicciones geográficas. Entonces yo tengo una justicia provincial, una justicia federal. Si es la justicia federal, tiene competencia en todo el ámbito de la nación argentina, pero solo de la nación argentina. Si el servidor que nosotros estamos buscando y que hemos detectado a través de la red y qué sé yo, está ubicado en Brasil, esa ya no es jurisdicción de la justicia argentina. Ahí ya tienen que intervenir los abogados para mandar oficios, etcétera, etcétera, y que se pueda acceder a ese servidor. Entonces, en esa escena del delito informático que nosotros tenemos, vamos a tener una puerta de entrada que normalmente es el dispositivo con el cual nosotros identificamos que hay un delito. Por ejemplo, si vamos a un allanamiento, vamos a encontrar una computadora o vamos a encontrar un celular. Y en ese caso vamos a hacer una fijación fotográfica y planimétrica, dónde le encontramos, quién estaba sentado, etc. Vamos a identificar los dispositivos y las muestras. Es una computadora de tales características, estaba prendida o estaba apagada, tenía tal cosa, no tenía tal otra. Se va a hacer el registro en la cadena de custodia, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y además se va a cuidar todos los aspectos de embalaje y transporte. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay es que cuando se secuestran las computadoras, no se secuestran el cable de alimentación o la fuente. Con lo cual, esa computadora funciona hasta que se le acaba la batería. Y a partir de ahí, vamos a tener que buscar una fuente a partir de recursos que pueda tener el juzgado. A veces son equipos demasiado viejos o muy complejos o digamos, muy exquisitos y requieren estos componentes de un alto costo y cosas así. ¿Y eso por qué? Porque el policía que hizo el secuestro de esto, o no importa el policía, quien haya hecho el secuestro no está debidamente capacitado y no sabe que cuando secuestra una computadora, un celular o cualquier dispositivo, tiene que ver que si ese dispositivo requiere una fuente de alimentación, entonces también tiene que proceder al secuestro. Si lo encuentra, obviamente. Y si no lo encuentra, dejar constancia en el acta de secuestro que no se encontró la fuente, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias con las evidencias materiales? La recolección nos permite a nosotros realizar de manera simultánea, a la vez que hacemos la recolección, la copia de imagen. ¿ya? Es como que yo clono inmediatamente apenas accedo a la evidencia.
También es cierto que es probable que no se pueda recolectar y que haya que hacerse el análisis forense en caliente, que se llama, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ocurre mucho eso en todo lo que es servicios de cloud computing, por ejemplo, ¿no es cierto? O en todo lo que es redes sociales y demás, en donde en realidad tenemos algún historial dentro de la computadora, dentro del teléfono, de la computadora del usuario. Pero cuando nosotros estamos en ese momento accediendo en vivo a la red social de ese usuario, hay información que necesitamos extraer y analizarla en ese mismo momento, porque no hay otra forma de obtenerla, por ejemplo, ¿no? Son casos y casos, no en todos los casos ocurre, ¿no? A veces es muy sencillo hacerlo, otras veces no. Cuando hablamos de tipos de evidencia digital, vamos a hablar en cuanto a su naturaleza y fragilidad. Es decir, tenemos las memorias persistentes, que la existencia de los datos se mantiene en el tiempo, por ejemplo, en un disco duro, en un pendrive, ¿no es cierto?, en un disco externo. Tenemos las evidencias de tipo volátil, que es naturaleza inestable, como por ejemplo ocurre en la memoria caché, que está, pero por determinado momento, y a veces desaparece por cuestiones propias de los procesos automáticos del sistema operativo. Y tenemos evidencia en tránsito, que es la que está residente en esa memoria, digamos, pero por un tiempo limitado, como ocurre en la memoria RAM, en algunos servidores de Internet, como ocurre con los paquetes de datos que circulan a través de una red, etcétera, ¿no es cierto? O sea que en función de estos tres tipos de evidencias, nosotros vamos a tener diferentes metodologías y herramientas para poder acceder a ellos, ¿ya? También podemos clasificar las evidencias por la fuente de datos. Entonces yo tengo evidencia ubicada en equipos específicamente informáticos como son las computadoras y cualquiera de sus variantes, notebooks, servidores, laptops, etc. Y luego están las ubicadas en equipos con tecnologías convergentes como los celulares, los GPS, las cámaras, todo lo que es Internet de las cosas, etc. En donde obviamente hay un mecanismo, tienen una CPU, digamos así, y tienen memorias, dispositivos base de lo que es para el procesamiento de datos, pero tienen todo un agregado tecnológico que también lo distingue del equipo que es específicamente informático y que nosotros conocemos también. Podemos clasificar también a la evidencia por la factibilidad de acceso, es decir, aquellas a las que se accede inmediatamente porque, por ejemplo, estamos validando un correo electrónico y lo tenemos al usuario que gustoso se predispone a abrir su correo electrónico, a mostrarnos el correo que él quiere que le peritemos, etc. O tenemos en otros casos, soportes externos de difícil acceso, como ocurre, por ejemplo, con información que están en equipos de terceros sobre los cuales la justicia no tiene incidencia directa. Por ejemplo, los equipos de terceros son los servidores de Facebook, ¿ya? Yo puedo entrar en una cuenta de Facebook y puedo mirar todo y puedo hacer un análisis online, digamos, de lo que veo, etc. Pero para poder ingresar y tener los logs de, por ejemplo, todas las comunicaciones de esa cuenta desde tal fecha a tal fecha, no puedo ir directamente y decirle a Facebook, che, dame toda esta información. Eso se tiene que hacer mediante una autorización judicial y hay mecanismos ya establecidos para eso, ¿no? Hay protocolos establecidos por Facebook respecto de cómo las autoridades judiciales de cualquier lugar del mundo tienen que hacer el pedido de el requerimiento. Y además informa qué es lo que puede informar o no, contener o no esos registros, etcétera, en función también de las políticas de resguardo de datos que fija Facebook, ¿no? O sea, son muchas cosas las que tienen que ver. No siempre podemos decir, no, sí, seguro que esto está en el servidor de Facebook, si lo pedimos lo encontramos. A veces no es tan así. Este gráfico que les muestro establece la evolución de los elementos probatorios, o sea, cómo fueron cambiando en estos últimos 20 años desde las laptops con los primeros discos externos, etcétera, los smartphones, hasta hoy en día que están los que le llamamos los dispositivos wearables, ¿no es cierto? Como los relojes inteligentes, los lentes inteligentes, y hoy en día
no me extrañaría que hasta un marcapaso tenga adentro algún elemento para hacer una supervisión online, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, junto con ello, crecieron, digamos, todas las tendencias transversales que llama este autor, que le llama a las tecnologías de computación en la nube, computación móvil, redes sociales, etcétera, ¿no es cierto? Y por supuesto, las personas, los procesos y en general, todo el mundo informático se fue adecuando a cada una de estas cosas. Una de las características que nos distingue a los profesionales de informática es nuestra capacidad para la actualización continua. O sea, estamos habituados a cada rato hacer un curso de algo, cada rato leer una novedad sobre tal cosa. Ahora, por ejemplo, se habla del famoso chat GPT. Bueno, todo el mundo tiene que ir a enterarse de qué se trata, mínimamente. ¿Y por qué? Y porque el que no sabe nada nos va a preguntar en algún momento. Y nosotros sabemos que como informáticos tenemos, de alguna manera, la responsabilidad de poder asesorarlo, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a capacitarnos y vamos creciendo con el desarrollo tecnológico a la par, digamos, ¿no? Es como que va primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Va todo de la mano. ¿Cómo es el manejo de la evidencia digital? Acá hay un diagrama que más o menos establece cómo se trabaja. Yo lo partí en dos para que sea más fácil mirarlo y analizarlo. Cuando nosotros vamos a trabajar con la evidencia digital, tenemos que ir a buscar la evidencia digital en alguna parte. La primera tarea que hacemos es la identificación, para lo cual, perdón, establecemos el análisis del riesgo si es posible, o sea, a qué nos enfrentamos, elegimos las herramientas de hardware y software, si es que sabemos qué tipo de evidencia vamos a buscar, etc. Y también vamos a tratar de identificar cuál es la evidencia que tenemos que recolectar. ¿Es un correo electrónico, 2, 3, son 5 fotos, 500, son fotos, mensajes, etc.? Cuando sea posible, se hace la fijación fotográfica de todo el contexto en el cual yo voy a trabajar. O sea, si yo tengo que trabajar con una computadora, bueno, le saco fotos para que se vea que la computadora ya estaba prendida o que la computadora es manejada, operada por el usuario con el cual yo no accedo y no vulnero la información personal de ese usuario. Y a partir de allí empezamos a trabajar a ver si lo que yo necesito es manejar o buscar una evidencia volátil o una evidencia persistente. En caso de que sea volátil, me voy por el sí del rombo y se hace un proceso de adquisición de la memoria, del tráfico de red, de lo que sea, de esa evidencia volátil o en tránsito. Y después, cuando corresponda, se apaga recién el dispositivo cortando la fuente de energía. O sea, ahí estoy haciendo una búsqueda en vivo, que se llama. Muchas veces se hace la búsqueda y ahí nomás se hace el análisis y prácticamente como que uno ya tiene toda la información para después terminar el informe pericial. Cuando no hay una evidencia volátil, por ejemplo, tenemos un disco externo o tenemos una computadora apagada y tenemos que ver el disco que tiene información contenida y que es de interés, o tenemos un celular que está apagado o lo que fuera, entonces lo que tenemos que ver es si puedo adquirir eso en ese lugar o me lo puedo llevar y secuestrar al dispositivo. ¿Cuándo necesito adquirirlo en ese lugar? Y bueno, cuando no me puedo llevar el dispositivo. Es el caso que siempre les digo del servidor del hospital. No puedo dejar a todo el hospital sin el servidor que tiene las historias clínicas de todos los pacientes y tiene, qué sé yo, los protocolos de internación y un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva ahí, en ese mismo lugar, el proceso de adquisición de evidencia permanente, utilizando, por ejemplo, equipo antiestático, técnicas de bloqueo de escritura, se hace la adquisición física y lógica. Ya cuando hablemos de herramientas forenses en la próxima clase, vamos a ver la diferencia entre la adquisición física y lógica. Se hace la copia de imagen en un hardware sanitizado, es decir, un hardware nuevo, normalmente 0 kilómetros, digamos, no utilizado, o si es usado, tiene que ser sanitizado previamente con mucha seguridad, con herramientas forenses adecuadas. Se aplica la función hash y recién se hace, por supuesto, la verificación de la copia, que he copiado todo bien y ahí se acaba. Yo ya hice
la recolección de la evidencia en el sitio. En caso de que no deba hacerla en el sitio y puedo hacer el secuestro del elemento del dispositivo, pues entonces recopilo los dispositivos, fíjense en acá, extrayendo la batería siempre que sea posible, ¿no es cierto? Esto es una normativa de hace un par de años atrás en donde era sencillo sacar la batería de las notebooks o las baterías, por ejemplo, de los celulares. Ahora no tanto, no está todo como un paquete integrado. Pero sí incluir los cables y las fuentes, ¿no es cierto? Ese es un detalle que dice mucho de la capacitación del personal que recoge los dispositivos, saber si es que incluyó o no los cables y fuentes. Ahí ya sabemos qué tipo de recolección se hizo, qué cuidado tuvieron respecto de la evidencia digital y si le dan valor a la evidencia digital en sí. Si ellos creen que están secuestrando un teléfono celular y nada más, entonces venga el celular así como secuestre la campera, el arma homicida, una piedra o lo que sea, entonces ya está. Ahora, si entienden que secuestrar un celular es buscar, a la vez que el aparato celular, buscar el cable de conexión, ¿no es cierto?, de alimentación, la fuente, etcétera, entonces ya dice mucho de la capacitación que tenga ese personal. Luego se realiza el registro de la cadena de custodia, en donde se identifican todos los datos del dispositivo, el estado, la descripción, quién es el que toma contacto por primera vez con ese dispositivo, cuando se hace el método de adquisición y hay también el hasheo correspondiente, se indica todos esos datos dentro de la cadena de custodia. Cuando no se puede hacer, se indica que no se pudo hacer esa parte. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo? Bueno, sigo. Entonces, luego está la penúltima fase, que es el resguardo de la evidencia, y por último, el traslado, ¿no es cierto? Bueno, a veces el traslado también queda registrado, se debe registrar, perdón, en la cadena de custodia. Entonces, esto que les di es más o menos una línea general. Van a ver que ustedes que coincide mucho con las diferentes metodologías que hemos estado viendo. Las metodologías están más orientadas a cada objeto, a cada tipo de evidencia, además, o a veces a cada dispositivo. Ahora veamos lo que se denomina el triage forense digital. ¿Qué es el triage? Esto es un concepto que lo hemos tomado prestado de la medicina. El triage, fíjense en este grafiquito, que tiene muchos colores, es el que es un proceso de atención de urgencias, digamos, que cuando hay alguna eventualidad en donde de golpe hay muchas necesidades o muchas personas que asisten a la guardia, por ejemplo un terremoto, un incendio, cosas así, entonces la guardia en 3 minutos tenemos 15 personas, digamos así, ¿no es cierto? Todos se llegan hasta el hospital, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un médico que se encarga pura y exclusivamente de hacer una primera evaluación de las personas que van entrando y asignarle un número de nivel. Desde el que necesita resucitación es el que está más grave, el que está en nivel rojo, digamos, hasta el que no tiene urgencia y está en un código azul, o sea que solamente necesita una curita, digamos, o un vaso de agua, qué sé yo, estoy inventando. Entonces, el hecho de poder recibir a esas 15 personas, clasificarlos rápidamente, hace que sea mucho más eficiente el esfuerzo, porque entonces hay equipos que atienden el nivel 1, otros el nivel 2, otros el 3, otros el 4 y otros el 5. Entonces, todo el hospital está organizado para atender rápidamente y en simultáneo las diferentes situaciones que se presentan. Esta idea, que es muy buena, la tomamos nosotros desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de organizar ese conjunto de actividades que sabemos que deberían realizarse en simultáneo, pero que no las podemos hacer a todas, ¿no es cierto? Porque somos una sola persona, puedo hacer una cosa a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es definir prioridades para hacer una asignación más eficiente de los recursos. Esto quiere decir que si llegamos a un allanamiento y resulta que nos encontramos con 18 celulares y 5 PC, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Secuestramos todo?
analizamos todo. ¿Cuántos somos? Yo y mi ayudante, 2 personas para 23 dispositivos, ¿qué hacemos? Entonces ahí hay maneras de poder utilizar, digamos, identificar cuáles son los elementos fundamentales o no. Por ejemplo, bueno, a ver, estos celulares están apagados, bueno, no. Esto lo dejemos para segundo lugar. Trabajemos con estos que están prendidos en el momento del allanamiento. Y las computadoras, esta y esta, eran de las personas que acaban de ser detenidas. Las otras no. Bueno, entonces estas vamos a trabajar con estas dos, etc. O sea, hay criterios que el perito junto con el fiscal y el oficial en la policía a cargo del allanamiento empiezan a identificar qué es lo que puede tener información más importante y cuál no. Normalmente, cuando se hace un allanamiento ya se sabe qué es lo que se va a buscar. Entonces eso ayuda mucho a poder identificar sobre qué dispositivos vamos a trabajar. Entonces, desde el punto de vista de la ciberseguridad, que hemos hablado poco en el curso, salvo en la parte de metodología y demás, el triage ayuda muchísimo porque permite, por ejemplo, categorizar las amenazas y en ese caso identificar cuáles son los eventos que deben tratarse primero. Por supuesto que previamente se ha resuelto esa situación de poner en producción de manera inmediata toda la infraestructura y después ver qué pasó. ¿No es cierto? O sea, primero, esto que me bloquearon o que no funcionan los servidores o no funciona la red, etcétera, bueno, a ver, soluciono eso primero y después voy a ver por qué pasó eso, ¿no? Entonces, en el contexto de la ciberseguridad, el análisis forense va en segunda instancia. Lo prioritario es poner la infraestructura en marcha. En el contexto de la forense digital, hacer un triage ayuda a acelerar la investigación. Pero también es cierto que corremos riesgos con esto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? De que por ahí, en esa selección de cuáles son los dispositivos que consideramos más importantes que otros, perdemos información valiosa y nunca lo vamos a saber. O sea, el descarte de algo que no sabía qué era y bueno, no sé si realmente va a ser válido. Entonces, las ventajas son, primero, identificar las pruebas rápidamente y generar una economía de procesos que es fundamental cuando hay muchos dispositivos, y además administrar eficazmente las cargas de trabajo entre el analista y toda la gente que tiene que hacer la investigación. Pero las desventajas es esa que les comentaba recién. Pérdida de evidencia que potencialmente podría haber sido de interés y que no sabemos. Y otra, que algunas de las técnicas de triage forense no son totalmente seguras porque son técnicas que tienen cierto grado de automatización. Como por ejemplo, correr algoritmos que buscan determinado conjunto de palabras claves en una computadora, en el disco de una computadora, y si esa cantidad supera el número de 20 palabras claves, o sea, si hay más de 20 veces que aparece la palabra droga, listo, esa la llevo. Si no aparece o aparece 19 veces, lo descarto, ¿no es cierto? Entonces, con eso también hay muchas técnicas que permiten hacer algún proceso semiautomático y una selección semiautomática de lo que vamos a analizar y lo que no vamos a analizar. Pero esas técnicas a veces son complicadas. Hay una técnica muy interesante que es el analizar el conjunto hash, es decir, ¿qué es lo que hago? Tomo el disco, lo hasheo y me voy a buscar en una base de datos que normalmente es una base de datos internacional que está de acceso, digamos, para las fuerzas de seguridad, voy a buscar allí si ese número de hash existe. Si existe, es que es un software conocido. Por ejemplo, el hash de, no sé, el Microsoft Windows, la última versión, lo que fuera. Entonces ya está, si lo único que tengo es eso, listo, ¿para qué? No, ni me preocupo, ¿no es cierto? Entonces yo sé que esta computadora no va a tener nada errado. Ahora, si el hash es coincidente con, por ejemplo, una batería de fotos pornográficas, etcétera, que también se hashean para que, como normalmente esto se va distribuyendo a través de las redes en todo el mundo, entonces las fotos son las mismas que aparecen en uno o en otra causa, entonces se pueden identificar por asociación del hash.
Entonces, ¿cuál es la limitación? Solo sirve mientras el archivo destino no se altere, es decir, por ejemplo, no se recortó la forma, ¿no es cierto? La foto o lo que fuera. Y tampoco es útil cuando se debe realizar un análisis semántico del contenido del archivo, que esa es otra historia. Entonces, fíjense que esto que parecía ser una buena solución es una solución a medias y que, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Normalmente el triage se hace como primera capa de obtención de los dispositivos sin descartar esa segunda capa, porque a veces, por la importancia del tema o la situación o lo que fuera, el juez dice no quiero que descarten nada, así que ustedes se las arreglan para analizar los 18 celulares y las 5 PC. Entonces ahí es cuestión simplemente de organización, de logística, digamos. Esta es otra, que les decía, la búsqueda por palabras claves, que el problema es si no tenemos una cadena perfectamente identificada, ¿no es cierto? Si pusimos mal una de las palabras claves, entonces la búsqueda no va a ser fructífera. Estas son algunas de las herramientas que yo se las dejo allí por si ustedes alguna vez las quieren pispear y analizar, van a ver que son muy interesantes. Hay diferentes versiones, diferentes objetivos con los que se persiguen, diferentes contextos en el cual se puede trabajar con cada una de estas herramientas. Esta es una metodología que marca cómo se tiene que hacer el triage, ¿no? Ya por cuestiones de tiempo, permítanme que avance rápidamente. Ustedes esto lo pueden mirar en la guía de estudio, lo van a encontrar perfectamente detallado. Lo mismo que esta otra metodología. Esas dos ya la van a encontrar en la guía. Respecto de la cadena de custodia, a mí me interesa rescatarle esto. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un informe detallado que documenta la manipulación y el acceso a las pruebas objeto de investigación. Es lo que establece la trazabilidad de cada una de las pruebas que han sido secuestradas o que forman parte de una causa judicial. Lamentablemente, por razones procesales, la cadena de custodia solamente se aplica en el foro penal, es decir, en las causas penales. Yo no termino de entender por qué no se implementa en, por ejemplo, las causas comerciales o las causas laborales, supongamos, ¿no es cierto? Pero bueno, así es como está hecho el tema en el contexto de la justicia. Esto que ven acá es un modelo de la cadena de custodia. Fíjense en que es un formulario que habitualmente se llena de manera manuscrita. Este es un formulario en blanco que cuando se va a hacer el allanamiento se llevan 5, 20, 15 de estos documentos en blanco porque no saben cuántas muestras, cuántas evidencias, cuántos dispositivos o cuántas cosas se va a encontrar. Y por cada una de esas cosas que se encuentre y que se va a secuestrar, se elabora esta planilla haciendo la identificación correspondiente. Acá tenemos toda la carátula inicial. ¿Cuál es la unidad fiscal que interviene? El número de causa, el departamento policial, la carátula, la víctima, etcétera, etcétera. Todos los datos que esto no lo llenamos nosotros, sino que lo llena el oficial de justicia que está a cargo del allanamiento, por ejemplo. Acá están los datos de la muestra. Acá sí, si nosotros nos toca secuestrar, supongamos, una computadora que está prendida, entonces acá yo haré la descripción de la muestra y diré computadora que a simple vista se ve modelo tal, prendida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si es frágil o no frágil, dónde estaba la computadora, sobre la mesa de tal parte, se hace un croquis, se identifica, etcétera. Se ponen los datos del primer eslabón de la cadena, o sea, del perito que interviene, fulano de tal, que firma la fecha y hora, y en las observaciones todo lo que el perito estime necesario, como si se hizo un número de hash o no, si se encontró la fuente o no, si la computadora tenía la pantalla rajada, por ejemplo, ¿no es cierto? O si no tenía conexión a internet. En sí, lo que uno vea que es de interés rescatarlo y que es un dato distintivo, digamos, de ese dispositivo que estamos secuestrando. A partir de ahí es cuando se lleva con esta planilla, ¿no es cierto? Se lleva el dispositivo, se lo embala y eso va a parar al depósito judicial. Cada vez que alguien lo necesita a ese dispositivo, a esa evidencia o demás,
firma esto que es la cadena de custodia, es decir, el registro en donde dice, tal día, tal hora, fulano de tal lugar, de tal dependencia, firma, se retira del depósito judicial esa evidencia. Y hasta que la devuelva, es responsable de mantener la integridad de la evidencia. Es decir, que no se pierda la evidencia, que no se rompa, que no se contamine, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, imagínense que la cadena de custodia es totalmente rigurosa en ese punto de vista. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es si, por ejemplo, no hemos intervenido nosotros en el secuestro, pero yo ya tengo la computadora y me la dan para que haga el análisis forense, lo primero que hago es verificar la integridad de esa evidencia. ¿Se ha hecho un hash? ¿Se ha hecho una copia forense? ¿No se ha hecho? Si no tengo nada de eso, es lo primero que hago para decir, mire, no sé qué es lo que tenía, pero lo que yo tengo acá es esto, ¿no? Porque nosotros tenemos que salvaguardar nuestra posición respecto de que hemos encontrado una evidencia que no ha sido lo suficientemente resguardada. Y eso puede incluso ocasionar, dependiendo del caso y todas las cosas, que esta evidencia no sea admisible, ¿no es cierto? Bueno, depende de muchas situaciones, no es tan genérica la cosa ni tan aceptada tampoco por los jueces así de buena manera. Fíjense que hay una gran relación entre la cadena de custodia y la admisibilidad de la prueba. ¿Por qué? La cadena de custodia garantiza la admisibilidad, no solamente porque están los métodos y procedimientos utilizados que de alguna manera, al utilizar la cadena de custodia, estamos diciendo que utilizamos un método formal, sino también porque las medidas se adaptan a los mecanismos competentes en procedimientos forenses. O sea, esto de la cadena de custodia no lo inventamos nosotros los informáticos. Esto es producto de la ciencia forense que nosotros nos apropiamos para utilizarlo con la evidencia digital. Se documenta todo lo que sea necesario, se supervisa incluso la extracción de la prueba cuando esto se requiera, y además lo que se hace es identificar a los responsables de esa evidencia cada vez que la misma sale del depósito judicial. Mientras está en el depósito judicial, el responsable de la evidencia es la justicia, en términos, digamos, del referente, el empleado o quien esté a cargo del depósito judicial, el responsable de esa área, ¿no? ¿Qué le agregamos nosotros a la característica de la cadena de custodia? Primero, el concepto de la trazabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso me permite identificar las responsabilidades de las personas, la totalidad de los dispositivos incluidos, por ejemplo, también la identificación de la lógica, de la arquitectura lógica de procesamiento, en el cual se manejaba todo este dispositivo o esta evidencia que nosotros estamos recabando. Y también la confiabilidad en cuanto a que si yo mantengo todas las condiciones de integridad, autenticidad y confidencialidad, que de por sí marca la seguridad informática para todo nuestro contexto profesional, digamos así, entonces seguramente eso suma a lo que se llama el carácter de no repudio de la evidencia. No repudio quiere decir que nadie me pueda decir que esto tiene un error o que no puede ser admitida, ¿no? Hablar del carácter de no repudio de la evidencia es que la misma es tan contundente que se ha seguido exactamente todos los mecanismos de la cadena de custodia, los aspectos metodológicos, etcétera, y que es impecable todo lo que se ha hecho con esa evidencia, con lo cual nadie puede repudiarla a la misma. Son raros esos casos, pero, digamos, ese es el objetivo que se persigue, ¿ya? Entonces, fíjense en que estas son las fases de la cadena de custodia. Primero, la obtención de los datos. Segundo, se incorporan aquellos que sean relevantes para la causa, etcétera. Y después la valoración de todo eso por el órgano juzgador. Todas estas fases de la cadena de custodia están representadas en los sucesivos registros que se anotan dentro de esa cadena, ¿no? Esto que les muestro acá es el protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho,
que es una resolución nuevita, fíjense, es del año 2021, en el que marca todas las responsabilidades, actividades y derechos, deberes, por ejemplo, que debe tener cada uno de los peritos de las diferentes disciplinas que pueden actuar en el lugar del hecho. Entonces tenemos esto mismo para los expertos que sacan huellas dactilares, los expertos que hacen fotografía, los expertos que hacen ADN, etc. Y también nosotros. Fíjense que de aquí lo interesante es que, por ejemplo, menciona expresamente este protocolo que la extracción en vivo y o en la nube podrá realizarse siempre con consulta y autorización previa de la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque podemos estar introduciéndonos en un contexto geográfico excedido al de la justicia. Y eso obviamente va a traer problemas y a la larga va a hacer que la evidencia que yo estoy recolectando sea no admisible. Entonces desde ya nos avisan ya que eso, si tenemos que hacerlo, primero le consultamos al juez. Y el juez dirá sí o dirá no, o dirá cuándo. También hablan si hay criptoactivos. ¿Por qué? Consultar a la autoridad judicial. Porque ustedes saben que todo lo que es Bitcoin, monedas digitales, monederos y demás, está, digamos, conformando una red en el que participan no solamente las cuestiones tecnológicas, sino las cuestiones económicas, impositivas, bancarias, etcétera. Son varios los partícipes que interactúan en todo esto, por lo cual no es simplemente un archivito que nosotros vamos a bajar. Por eso es importante que la autoridad judicial nos indique qué hacer respecto de los criptoactivos, si seguimos adelante en la búsqueda de lo que hemos encontrado o no, por ejemplo. ¿Ah? Y bien, hasta aquí me pasé en 20 minutos, perdón chicos, perdón, pero la verdad que hoy ha sido una clase bastante agitada. Aquí la veo a Elisa, gracias por acompañarnos, Elisa. Pero bueno, terminamos ya con la clase. No sé si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario. Una pregunta, Sí. más allá de la clase. Pregunto, al final, la entrega del trabajo práctico, ¿cómo quedaron las fechas? Ah, las cambié, las ajusté a todas, las ajusté. Ya están definidas, creo que les puse 48 horas más porque, por ejemplo, la que había que entregar eh, esta mañana, me parece, creo que fue, no me acuerdo, la corría el lunes. Tendría que entrar ahora en la plataforma, chicos, y mirarla, pero yo ya ajusté las fechas considerando el feriado de Semana Santa, que obviamente no lo podemos computar como día hábil, entonces me corrí tanto la entrega del trabajo práctico de esta unidad, como el de la última y como el de los talleres que vamos a ver la clase que viene. ¿Ya? Ah, genial. No, sí, sí, no se preocupen, porque al no poder darles la clase el otro miércoles, digamos, ya me descompaginó todo y le quitaba tiempo a ustedes, así que eso lo acomodé bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario, entonces yo paro con la grabación de